Escuchas a José Cárdenas. Ron Johnson, personaje, ya hemos hecho sus descripciones, es un halcón, es un bulldog, un hombre preparado en materia de inteligencia militar. La experiencia diplomática no puede calificarse como tal, aunque fue embajador del primer mandato de Donald Trump en El Salvador, compadre de Nayib Bukele, etcétera, pero él más bien tiene la configuración de un hombre duro, de un hombre de lucha contra el narcotráfico y toda esta cuestión. ¿Cómo estás viendo tú la designación la propuesta de designación de Donald Trump, de Ronald Johnson como nuestro próximo embajador de Estados Unidos en México? En primer lugar, Pepe, creo que vale la pena recordar una frase que escuché hace mucho tiempo, que dice que las fronteras son las cicatrices de la historia. Y yo creo que esto es particularmente relevante en nuestra frontera norte. Esa frontera es la cicatriz de la historia y concretamente nos refiere a lo que ocurrió en 1847, cuando Estados Unidos invadió México en una guerra que el propio Lincoln consideró como una de las más injustas. Entonces ya sabemos que en la relación México-Estados Unidos ha estado presente de manera consistente la figura de una nación con una fiebre expansionista que sobre todo se caracterizó en los siglos anteriores, pero que dejó muchas huellas en América Latina. ¿Cuál es la experiencia en América Latina? De que los embajadores cubrían un papel de procónsules, que eran en muchos casos el poder tras el trono. Acuérdate de Henry Lane Wilson en México. Exactamente. Acuérdate del embajador de Estados Unidos en Chile cuando la caída de Allende. Exactamente. En fin, en medio todo lo que te puedas imaginar. Sí, Pepe, fíjate, por ejemplo, la referencia que haces a Henry Lane Wilson. Conocemos en los libros de historia lo que se conoce como el pacto de la embajada, que es ese pacto en el cual un personaje siniestro como Victoriano Huerta, como Félix Díaz, acuerdan este golpe que culmina con el asesinato del presidente, del vicepresidente, de Gustavo A. Madero, etc. Y también la historia recoge un pasaje en donde entrevistan a la ya entonces viuda Sara Pérez de Madero acerca de su experiencia en esta tragedia y dice que ella acudió al embajador Wilson para pedirle que interviniera para salvarle la vida a su marido. Y cínicamente el embajador le dijo: seré franco con usted, señora, los problemas de su esposo tienen que ver con que nunca quiso consultarme. Entonces, estamos hablando de cuál es el papel. Un procónsul. Un procónsul, así es. Ahora bien, en el caso mexicano, digamos ya de los últimos quizá 30 años, hemos tenido ya a un embajador exagente de la CIA, como es el caso de Johnson. Me estoy refiriendo a John Dimitri Negroponte. Entonces, Negroponte no solamente, digamos, era un hombre de los sistemas de inteligencia, sino que había sido embajador en Honduras. Y en Honduras había jugado el papel de halcón, porque su nombramiento se da en el contexto de la guerra con Nicaragua, digamos, el ejército de los contras financiado por Estados Unidos. Sin embargo, la impresión que yo tengo es que Negroponte cubrió un papel sobrio, discreto, responsable. ¿Por qué no fue un halcón? Yo creo que no fue un halcón porque el presidente en aquel momento le dio instrucciones de tener este comportamiento. ¿Esto en qué lo traduciría? Que no podemos explicarnos el nombramiento de Johnson, sino en el contexto del presidente Trump, del equipo de gobierno de Trump. Entonces, Trump no nos engaña cuando dice que en México ha crecido el poder del crimen organizado y que Estados Unidos podría emprender acciones quirúrgicas en contra de estos grupos. Nos ha alertado sobre el papel que quiere que tomemos en torno a los migrantes y también del papel de no jugar como una pantalla para la exportación de China. Entonces, si tú revisas lo que es Trump, lo que es su historia, lo que ha integrado en su equipo, pues la pieza
de Johnson es una pieza más perfectamente congruente. De tal manera que yo no dudaría que si tú me preguntas, ¿viene como embajador o viene como procónsul? Creo que viene como procónsul. La diferencia es, especialmente si comparamos con su paso previo en El Salvador, que México es una gran nación, que finalmente, digamos, es un país con historia, con tradición, con instituciones, pero eso no obsta para requerirle, para demandarle a este gobierno de la presidenta Sheinbaum que desarrolle una estrategia muy compleja con los mejores hombres, una estrategia que involucre a distintos sectores del país, porque vamos a enfrentar una realidad compleja y adversa. ¿Tú crees que se va a conformar el próximo embajador, si lo aprueban en el Congreso estadounidense, el embajador Ronald Johnson, se va a conformar con lo que le dijo la presidenta Sheinbaum al embajador Ken Salazar, quien ya se despide el día 7 de enero, el actual embajador de Estados Unidos, cuando le dice, mire, cualquier asunto que quiera usted tratar, trátelo con el señor secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente? ¿Tú crees que Ronald Johnson va a venir a cumplir? ¿Le van a poder decir lo mismo? Y otra pregunta, ¿tú crees que México debería negarle el beneplácito? Es decir, el decir, ok, mándamelo. Claro, sí, yo creo que no, porque México tiene que reconocer, por una parte, la enorme asimetría. Nuestro vecino del norte es la gran potencia global y en esa medida nuestra postura diplomática tiene que ser especialmente prudente y cuidadosa, firme sin abyección, pero yo creo que sería una enorme irresponsabilidad frente a un presidente como Trump el negarle el beneplácito. Los españoles, por cierto, hicieron algo similar con Quirino Ordaz. ¿Recuerdas que México lo promueve como embajador y se tardaron meses en darle la aprobación, que fue su manera como de decir, no nos convence la representación de México? Creo que no lo debería hacer. Y por otro lado, estoy convencido de que si se confirma, el embajador Johnson no va a aceptar, ni su gobierno, el que se le remita a hablar con el secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, el gobierno mexicano ha asumido una actitud muy dúctil dependiendo de lo que observa en el gobierno norteamericano. Y yo creo que aquí, si observa bien al gobierno de Trump y las líneas de Trump, no estará cometiendo este acto, que sería una gran provocación. Si me permites, vamos a hacer un corte comercial, desde luego, y de regreso contigo, si nos acompañas también, si el tiempo lo permite, hablemos también del tema Andrés Manuel López Beltrán, el hijo político del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sí, a quien ya se menciona como un aspirante legítimo a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2030 y la presidencia en el 2036. No sé si me fui demasiado lejos. No, yo creo que vas bien. Pero hablemos de ello, si te parece, después de un corte. Con gusto, Pepe. Alfonso Zárate, maestro Zárate, seguimos contigo. Gracias por aceptar quedarte unos minutos más. Con gusto. Ya hablamos de Ronald Johnson, lo que se nos viene, en fin, viene tremendo, todavía no nos damos cuenta de cómo va a venir la relación de México con Estados Unidos, ni siquiera empezamos a vislumbrar, pero nos podemos imaginar que la frase aquella que se usó contra López Obrador puede cumplirse ahora, señalando Trump es un peligro para México. Ya lo veremos. Háblanos de Andrés López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, a quien le busca heredarlo, la parte política, al haberlo colocado en una posición estratégica como secretario de organización de Morena, con vistas a buscar más y más militancia. Hablan de que quieren 10 millones. 10 millones y luego para encaminarse rumbo a la jefatura de gobierno y luego. Claro. Pepe, tú recordarás que hace algún tiempo, quizá 2 años, platicamos aquí de la manera en que desde una perspectiva tanatológica se podía analizar la conclusión de un mandato presidencial en México. Y yo decía que, dado que un presidente de la República Mexicana disfruta de tal cantidad de poderes, no solo los que marca la Constitución, sino los poderes betaconstitucionales, era muy difícil el enfrentar
la proximidad de su propia muerte política, la conclusión de su mandato. Y recordaba que la gran teórica de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, dice que el hombre enfrenta la proximidad de su muerte transitando por varios estadios. El primer estadio, la negación. O sea, te entregan un comprobante de un cáncer terminal y lo niegas. Entonces lo primero es, no es cierto, debe estar equivocado. La segunda fase, cuando se confirma que sí es cierto ese dictamen, es la ira o la furia. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué en este momento? Si tengo tantas tareas que cumplir, si mis hijos son todavía pequeños, en fin. Luego, la tercera etapa es la depresión, en donde tienes el duelo por tu propia muerte. La cuarta es la negociación. ¿Qué tanto puedo estirar? Que no sean 6 meses, que sea 1 año. Recurres hasta la medicina alternativa. Y la última, a la cual no todos llegan, es la aceptación. Bueno, López Obrador ha sido un hombre que ejerció el poder con tal intensidad que él tendría que decir: y yo no puedo morir del todo. ¿Está en la negación? Está en la negación, sí, y en la negociación. Entonces, ¿cómo puedo trascender? Y desde luego para eso tengo un hijo. Exactamente, porque los otros podrían decir: yo trasciendo a través de mi obra, yo trasciendo a través de la continuidad de mi proyecto. Pero en este caso, resulta que el segundo hijo es el que se llama igual que él. Y yo creo que el nombre es algo importante. Tú te has fijado cómo en grandes corporaciones industriales, en fin, generalmente el que hereda la cabeza es el que se llama igual que su papá. No necesariamente el primogénito. No necesariamente el primogénito. Y en este caso es el segundo, pero es el que se llama Andrés Manuel, el que ha mostrado una vocación política. Y entonces ya el presidente nos dijo que Andy se va a encargar de fortalecer a Morena, llega, como dices, a la Secretaría de Organización. Ya operaba antes, pero operaba en lo oscuro. Hoy va a tener que operar abiertamente, y me parece que de manera insólita, el sábado pasado ya nos dijo que aunque nació en Tabasco, él es por convicción chilango, que le debe todo a esta ciudad y que va a trabajar por esta ciudad lo que resta de la vida. Y quítate que ahí te voy. Así es, entonces ya lo que nos está diciendo es, por una parte, que él está apuntado para ser el nuevo jefe de gobierno, y a partir de la jefatura de gobierno, lo que siga. Entonces me parece que esta duda que había, que era una duda bien importante, Pepe, ¿qué va a ocurrir con Morena cuando falte Andrés Manuel? No había una cabeza. El escenario más probable era la ruptura por la disputa por el poder de las distintas tribus. Bueno, en este caso el presidente ya lo resolvió, el expresidente ya lo resolvió y dijo: es mi hijo, él es el elegido. Así que a partir de ahora, pues va a experimentar la experiencia, pero también el brutal desgaste de quien sabe que es el que está predestinado para darle continuidad a este proyecto llamado Cuarta Transformación. La consolidación de un maximato. Tengo lo que dijo el presidente de la República, dijo que, mencionó que con la victoria de su padre en las elecciones de 2018 se asentaron las bases de la Cuarta Transformación, y ahora a las nuevas generaciones les toca cuidar ese legado. El legado de su padre. Venga. El compromiso de todos, y repito, de todos, no solo de su servidor, debe ser cuidar ese legado y seguir luchando juntos por construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues le va a tocar el tercero y el cuarto piso. Así es, si no ocurre algo. Te agradezco mucho, maestro, que te hayas quedado, por supuesto. Con mucho gusto, Pepe. El maestro Alfonso Buenas noches. Zárate, los usos del poder. Continúa con José Cárdenas Informa.